Queremos la bienvenida a todos ustedes que quizás nos estén sintonizando por medio de Facebook. En vista de que la semana pasada lo hicimos por Facebook Live, quizás algunos pensaron que hoy, este miércoles, iba a ser de la misma manera. Se está haciendo, pero también están las puertas del edificio abiertas para todos ustedes que quieran venir y estudiar con nosotros aquí. Nuevamente queremos invitar a todos ustedes quienes no son miembros de esta congregación para que usted considere a venir a visitarnos cuando tenga tiempo. Si vive aquí cerca, le invitamos para que venga y le podamos conocer cara a cara. Si acaso vive un poco retirado, le invitamos para que cuando ande por acá, por el Valle de Texas, venga y se reúna con nosotros. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road. Aquí estamos para ayudarle y servirle en lo que podamos. Muy bien, vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando los miércoles por la tarde. Ya estamos para terminar, nos faltan unas cuantas clases más y terminamos con este tema que ya hemos estado en él un poco de tiempo. Y el tema que estamos estudiando es sobre la Constitución. La Constitución del ser humano. Y claro que quiero dar un repaso de todo lo que hemos visto, porque yo sé bien que ya hemos tenido tiempo de no reunirnos juntos, pero en la Constitución del ser humano, estuvimos viendo que el ser humano está compuesto por una tricotomía. Okay. Esto quiere decir que el ser humano está compuesto de cuerpo, está compuesto de espíritu y está compuesto de alma. El espíritu, la palabra en el hebreo que es importante, es la palabra Ruach. En el Nuevo Testamento es la palabra Pneuma. Okay. Esta es la palabra hebrea, esta es la palabra griega. El alma, la palabra hebrea es la palabra nefesh, la palabra hebrea, y la palabra griega es la palabra psuke. Okay. Esta es la griega. Y la razón en por qué la pongo de esta manera es para que nosotros entendamos ciertas cosas que vamos a estar viendo en este momento. Estuvimos viendo también, ¿verdad?, de que el cuerpo, según Génesis capítulo 3 y versículo 19, Eclesiastés capítulo 3, versículo 20, y no lo vamos a leer porque son pasajes que ya hemos visto, y también Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, nos habla que el cuerpo va a regresar al polvo. Todos estos textos nos hablan de eso. Y también miramos nosotros que el espíritu, en el Antiguo Testamento, dice que aún también se va a ir con Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, habla de eso. En el Nuevo Testamento tenemos nosotros a Hechos capítulo 7, versículo 59. El espíritu de Esteban ve hacia arriba y él dice, ¿verdad?, que ante Dios se encomienda su espíritu. Por eso puse esta palabra griega. La palabra espíritu ahí es la palabra pneuma, que quiere decir el espíritu. Y también miramos nosotros concerniente a nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 23, versículo 46, habla de lo mismo, espíritu. No es el alma, como algunos enseñan. El alma, sabemos bien que dice en Génesis capítulo 35, versículo 18, y luego también en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 23, versículo 43, miramos nosotros que el alma va a un lugar que se llama Hades. ¿Okay? Este es el Hades. En el Antiguo Testamento es la palabra Seol, ¿ok? El hebrea y griega. Y según en Lucas capítulo 16, miramos nosotros que aquí se encuentra un golfo.
Esto lo vemos en Lucas, capítulo 16 y versículos del 22 al 26, habla de todo esto. Aquí le nombra el seno de Abraham. Este pedazo se llama paraíso en algunos lugares. En Lucas, capítulo 23, versículo 43. Y en el seno de Abraham, en Lucas, capítulo 16, el lugar de tormento. ¿Ok? Lucas capítulo 16 y versículo 25 y 26 nos habla de esto. Y sabemos bien que cuando el ser humano muere, el alma puede ir a este lugar o puede ir a este lugar. Todo depende en las obras que uno viene a hacer en su vida. Si acaso escoge de hacer obras malas, pues entonces va al lugar de tormento. Si hace las obras buenas, va al lugar del paraíso. Esa es promesa de Dios. Ok, entonces nos hemos quedado, ¿verdad?, de que llegamos ya al punto en donde esto es lo que la Biblia enseña. Sin embargo, hay conceptos o concepto humano que esta primer parte de aquí fue llevado ya, aquí está el trono de Dios, aquí está Jesucristo a la diestra, aquí está el Padre. Esto claramente lo dice Hechos, capítulo 2, versículo 33. Este es el trono. Que esta parte se ha llevado para acá, para arriba. ¿Ok? Este ahora es el paraíso. Este es el concepto humano, no es concepto bíblico. ¿Ok? Que después de la resurrección, esto es lo que ha sucedido. Y estas personas que enseñan esto tienen ciertos versículos que enseñan para probar esto. Efesios capítulo 8 capítulo 4, versículo 8 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Y Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 23. Y aquí es donde estamos. ¿Ok? Aquí es donde estamos. Estamos estudiando la Constitución del Hombre y hemos llegado ya a este punto. Estamos ahorita en esta porción de estudio, estudiando si acaso esto es cierto lo que se enseña. Yo a esta doctrina le hablo la doctrina del medio Hades. La doctrina del medio Hades. La Biblia no lo enseña así, ¿verdad? Pero yo así lo enseño porque la mitad se ha quedado en el mundo, la otra mitad se ha ido con Jesucristo, según ellos enseñan, se la ha llevado al cielo. Preguntas o comentarios hasta este punto, hermanos. Porque saben que no estuvimos juntos la semana pasada, ¿verdad?, aquí en el edificio, pero dimos esto por Facebook Live, ¿verdad? Y esto, ahorita doy un repaso para entrar en estos dos puntos. Pregunta o comentario, ¿no? Ok. Mande. Aquí. Lucas 23, 43. Génesis 35, 18. Ok. Solo que entonces, esto es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña esto. Sí enseña esto, de que Jesucristo ha muerto y ha ido a la diestra del Padre, y entonces aquí está Jesucristo como un abogado, 1 Juan capítulo 2, versículo 1, mientras que exista el mundo, aquí va a estar, pero luego cuando ya se venga a cumplir el propósito de Dios, dice que Jesucristo regresará por segunda vez al mundo. Y entonces ya esto no va a existir, sino que vendrá Jesucristo en las nubes como juez, Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, para juzgar a vivos y a muertos, Hechos capítulo 10 y versículo 42. ¿Okay? Eso sí es bíblico. Pero la pregunta es, ¿será esto bíblico? La semana pasada estuvimos viendo Efesios capítulo 4 y versículo 8, porque noten la enseñanza de estas personas. Y claro que no solamente son aquellos que se encuentran dentro del cuerpo de Cristo Jesús, sino que esta enseñanza se ha enseñado
desde los 1800, cuando empezó la secta de los testigos de Jehová y también los adventistas. Esta la empezó Helen White, Herbert Armstrong, no sé si han oído de estas personas, pero también Russell. Todas estas personas tuvieron que ver con esta doctrina que empezó en aquel entonces. Pero ellos dan esta enseñanza porque no creyen en el Hades. Vuelvo a repetir, cuando usted levanta un comentario de los, y lo voy a mencionar, ¿verdad? Si se ofenden personas, bueno, ya ellos, de los testigos de Jehová, y va leyendo el Nuevo Testamento, ellos dicen que la Biblia, yo no digo que la Biblia, es un comentario de ellos, y va leyendo en donde habla del castigo eterno. Estos versículos, algunos de ellos no tienen nada escrito. Y le pregunta uno a la persona, bueno, ¿por qué es que este versículo no tiene nada? En su Biblia ahí tiene, pero en el comentario Dios no tiene. Dicen, es que en las escrituras originales eso no se encuentra. Y ya se ha probado que sí se encuentran, porque hay varias escrituras antiguas de uno que uno escoge una traducción, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, y ellos solamente escogen una en donde hay muchas cosas que se omiten, que no están escritas. Bueno. Es falsa doctrina, ¿verdad? Porque Oh, sí. Cristo habla mucho de tormento. Oh, sí, sí. De todas partes. Pero regresando aquí a Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, la semana pasada enseñé que la palabra del Señor enseña de que, según Efesios capítulo 4, versículo 8, la Escritura dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice así. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esto se la dan en referencia a Jesucristo, porque claramente el versículo 9 y 10 da a entender que es Jesucristo, porque habla de su muerte. Pero subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Ellos dicen que cuando Jesucristo resucitó, esta parte que estaba aquí estaba bajo cautividad. Y es cierto, porque la Biblia lo enseña, que no había ninguna manera en cómo el ser humano podía ser salvo. Ya estudiamos eso el domingo por la mañana. Las almas que murieron fielmente, pensando y creyendo, estableciendo su confianza en la promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento, murieron yéndose a este lugar las almas, pensando en lo que Dios había escrito que era verdad. Entonces estas almas estaban bajo cautividad. Hebreos capítulo 2 y versículo 14 en adelante nos habla de esto. Pero Cristo Jesús, cuando vino, vino ya a libertar esta parte de aquí que estaba bajo cautividad, pero no se la llevó con él bajo del trono. Porque recuerden lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. En Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40, note lo que dice. Aquí está hablando del Antiguo y del Nuevo. Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahora la pregunta que uno se le hace al texto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios les prometió a esta gente? Bueno, el capítulo 3 y 4 nos contesta eso, ¿verdad? Un lugar de reposo. ¿Recuerdan? Un lugar de reposo. Dios les prometió un lugar de reposo. Pero ellos no tenían el derecho a ir a ese lugar de reposo porque aún todavía no existía el ¿qué? El perdón de pecados. ¿Recuerdan? No había ninguna manera en cómo el ser humano que moría con sus pecados había sido libertado de sus pecados. No había ninguna manera. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, un texto que ya hemos leído varias veces,
Dios pasó por alto los pecados, pero no se olvidó de ellos. Son pecados. Y la justicia de Dios no permite, ¿verdad?, que cierre los ojos y que, bueno, pásale, ¿verdad? Eres pecador, pero pásale. No permite eso. Pero pasó por alto los pecados hasta que viniese Jesucristo. Porque no te lo que dice el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Ya son los cristianos. Noten el versículo 39. Y todos estos, ¿quiénes son todos estos? La gente que acaba de hablar en el capítulo 11. Es gente del Antiguo Testamento. Son los héroes del Antiguo Testamento. Pero ya el 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Esos son ya los cristianos. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, todos fueron perfeccionados juntos. Y la pregunta entonces es, ¿qué es lo que perfecciona al ser humano? Es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo fue la que purificó, ¿verdad? Fue la que vino a libertar, fue la que hizo perfectos a las almas de aquellos que estaban en cautividad bajo pecado del Antiguo Testamento. Hechos, Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Entonces, ya ahora sí existe el poder de poder perfeccionarnos del pecado. Aurora. Pero a ellos los del Antiguo Testamento les ayudó porque ellos murieron, los que murieron creyendo en que un día iba a venir el Salvador. Eso es lo que los protegió a ellos. Murieron creyendo en la promesa de Dios. Ya. Eso es lo que los protegía a veces hasta que viniera Cristo. Correcto. Y luego ahora pues ya la promesa es que Jesucristo es el que nos salva de pecados. Pero aquí en Efesios capítulo 4, sí, hermano Jaime. Sí, como dice la hermana, pero también ellos haciendo la voluntad de Dios, que sabemos que los sacrificios de los machos cabríos, ¿verdad? Eso no quitaba los pecados, pero sí calmaba la ira de Dios. Pero fueron obedientes. La obediencia fue la que constituyó, ¿verdad?, esto de que ellos vinieran a ser libertados. Ahora sabemos también que eso era nada más para los judíos. Ya. Era para nosotros. Así es. Gentiles. Así es. Pero ellos, dicen aquí en el versículo 8, ¿verdad?, llevó cautividad. Y otra cosa, esta frase llevó cautividad. Cuando es una frase que se viene del Antiguo Testamento, que da referencia a que cuando un rey entraba y era victorioso, ¿a quién se llevaba cautivo? Al rey, ¿verdad? Y a los que conquistaba. Pero los llevaba no para libertarlos, sino que para que fueran esclavos de ellos, ¿verdad? Bueno, aquí es algo diferente. Noten la diferencia. Solo que entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que Jesucristo llevó consigo mismo en cautividad mediante la victoria que Él tuvo en la cruz? Y entonces ya comenzamos a entender este pasaje. ¿Cuáles eran los enemigos del cristiano? Era la maldición de la ley. La maldición de la ley eran enemigos del cristiano. El cristiano no podía cumplir la ley. ¿Recuerdan Hechos capítulo 15, versículo 10? Dice, nosotros queremos ponerle un yugo sobre ellos que ni aún nosotros ni vuestros padres han podido llevar a cabo. Eso es lo que el judío quería, ¿me entiendes? Y entonces era una maldición, la ley era maldición para toda persona porque la ley solamente apuntaba a que la persona era pecador, pero no le daba manera en cómo ser salvo de ese pecado. Solo que uno de los enemigos del cristiano era la maldición de la ley. Segundo, ¿verdad? Miramos nosotros Satanás. Satanás sigue siendo nuestro enemigo. Sigue siendo. Y el tercero, miramos que otro enemigo es el pecado. El pecado sigue siendo un enemigo. Y el cuarto enemigo es que la muerte. Y miren lo que dice el versículo 26 de 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, dice así. 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, bueno, el 25 y 26 dice, porque preciso es que
que Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando Jesucristo venga por segunda vez. Sí, Jesucristo ya enseñó que Él es victorioso sobre la muerte. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Oh aguijón, ¿verdad? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pero la cosa es, cuando Jesucristo venga, ya va a ser conquistador, victorioso sobre la muerte. ¿Por qué? Porque va a resucitar ¿a quién? A los muertos. Va a resucitar a los muertos. Y a los que están vivos van a ser arrebatados. Solo que entonces ahí ese va a ser el último enemigo. Dice el apóstol Pablo. Entonces, miramos nosotros que estos son los enemigos del cual está hablando el apóstol Pablo aquí. El contexto lo apunta hacia ello. La iglesia no podía seguir adelante por causa de esos enemigos. Pero ya cuando Jesucristo fue victorioso sobre la mayor parte de sus enemigos, entonces Jesucristo ya pudo dar dones a ciertas personas, equiparlos con un talento para que ellos entonces ya pudieran edificar a la iglesia, aumentar la confianza, aumentar el conocimiento para que la iglesia pudiese seguir adelante. Antes no se podía hacer eso porque los enemigos estaban en el medio. Pero ahora ya se puede hacer, solo que este pasaje de Efesios capítulo 4 habla de esto. No habla de que Jesucristo se llevó esta parte, el paraíso, se lo llevó juntamente con Él, al cielo. Porque ellos dicen que cuando un cristiano muere, él o ella va directamente al cielo. Cuando un pecador muere, va directamente al tormento. Pero el tormento, ¿dónde está? Ese está en el mundo. Ahora, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8, el pasaje que quiero estudiar con ustedes hoy en esta ocasión, nota lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8. Aquí está un pasaje que el apóstol Pablo está mencionando lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ellos dicen, mira, ¿ves? El apóstol Pablo aquí está diciendo que al estar ausente de aquí, de este mundo, vamos a estar presentes con Dios. Y está bien, pero notemos el contexto. Notemos el contexto. El contexto, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1, note lo que dice. Pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, aquí está hablando de lo físico, está hablando de la vida que tenemos aquí en la tierra, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta es se le nombra esto una declaración de hecho. Una declaración de hecho. En otras palabras, no está contestando la pregunta, bueno, ¿cuál será el proceso? ¿Cuándo estaremos con Dios? No contesta esas preguntas, sino que es una declaración de hecho que vamos a estar con Dios. Y todos sabemos que vamos a estar con Dios y permanecemos fieles hasta la muerte. Es una promesa que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo la tenía. Y Pablo murió confiadamente, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, que cuando él muriera, él iba a recibir la corona. Él murió con esa confianza. Yo por eso digo, ¿verdad? Que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Yo puedo decir, si yo muero, yo voy al cielo, porque yo me conozco a mí mismo. Pero una persona que no quiera contestar y no pueda contestar, es que algo pasa en la vida de él o de ella. Bueno, todo depende en Dios. Eso se le dice solamente de una persona hacia otra persona. Por ejemplo, cuando nos hacen la pregunta, bueno, ¿tú qué piensas, hermano Rodríguez? ¿Tú crees que esa persona fue al cielo? Bueno, todo depende en Dios. Porque yo no conozco a esa persona. Pero esa persona sí se conocía a sí mismo. Él se podía contestar a esa pregunta y yo no la puedo contestar. Porque yo no conocí a tal persona de tal manera que puedo hacer un juicio correcto si sí o no.
pero yo sí me conozco a mí mismo. Entonces yo puedo decir que sí o no de yo mismo. Y es lo que Pablo está diciendo en 2 Corintios capítulo 4. Pero regresando a 2 Corintios capítulo 5, entonces es una declaración de hecho, no está dando ni contestando varias preguntas. Pero note lo que dice 2 Corintios capítulo 4 y versículo 14, todavía está con el contexto. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando aquí? Está en el mismo contexto. Lo vuelvo a leer. Sabiendo que el que resucitó a Jesús, al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Noten este versículo. Primeramente está hablando de una declaración del pasado. Está hablando de Jesucristo. Dice, sabiendo que el que resucitó, es un hecho que ya ocurrió. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que el Espíritu eterno fue el que ha resucitado a Jesucristo y ahora pues está sentado a la diestra del Padre. Eso lo sabemos. Pero la siguiente declaración, note lo que dice. Dice, y a nosotros también nos resucitará. Está hablando de un futuro. De un futuro. Entonces el contexto nos está indicando, ¿verdad?, de que va a haber una resurrección. Y la pregunta es, ¿cuándo seremos resucitados? Y es ilógico pensar que el muerto va a resucitar del cielo hacia abajo. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Si las almas están con Jesucristo acá, ¿me entiendes? No va a haber una resurrección de acá para acá. No va a haber. Es ilógico, sino que es una resurrección de aquí muerto, ¿verdad? ¿Hacia dónde? A Jesucristo. Y esto concuerda con el concepto del Nuevo Testamento. Porque las reglas hermenéuticas, primeramente uno tiene que entender el contexto, y es lo que estamos entendiendo. La segunda regla hermenéutica, el tema o la conclusión a la cual lleguemos concerniente al contexto inmediato, tiene que concordar con el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, Pablo varias veces nos da a entender que los muertos van a resucitar. Y noten lo que dice Pablo en una carta que él escribe, que sí está tratando sobre la resurrección de los muertos. En la primera carta a los tesalonicenses, ¿recuerdan cuando Pablo llega a la ciudad de Tesalónica y comienza a hablar sobre la resurrección de los muertos, sobre la segunda venida de Jesucristo? Varios hermanos ahí tuvieron problemas en entender claramente lo que Pablo estaba diciendo, solo que Pablo tuvo que escribir estas dos cartas para poder aclarar este pensamiento. Y cuando escribe primero a los Tesalonicenses capítulo 4, note lo que dice el versículo 16. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Va a venir solo, de acuerdo a ese texto, o va a venir con las almas de los muertos? Solo. No dice, y descenderá Jesucristo con las almas de los muertos. Noten la siguiente declaración. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el pensamiento, ese es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Y Pablo, desde que él escribe concerniente a esto, regresamos a 1 Corintios, nos da a entender que los muertos van a ser sepultados y que de ahí van a resucitar. Pero la pregunta es, ¿dónde va a salir el alma para ser unido con aquel cuerpo transformado? Porque vamos a tener un cuerpo transformado. Esto Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3 y versículo 21. ¿Recuerdan el texto? En Filipenses capítulo 3 y versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo va a transformar nuestro cuerpo.
En otras palabras, el alma y el cuerpo van a venir nuevamente a estar juntos. Y esto concuerda con el mismo concepto de Jesucristo, cuando Jesucristo dice en Mateo capítulo 10 y versículo 28. ¿Recuerdan ese texto? Ya lo estudiamos, pero vamos a leerlo de vuelta. Dice Mateo capítulo 10 y versículo 28 de la siguiente manera. 10:28 dice así: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De qué cuerpo está hablando? El alma y el cuerpo. No está hablando de un cuerpo terrestre, porque lo terrenal no puede heredar lo celestial. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15. Solo que entonces miramos nosotros que la manera de expresarse de Jesucristo y la de Pablo concuerdan. Y concuerdan con el pensamiento que Pablo está expresando aquí. Mejor es no estar aquí y estar con el Señor. Pero la pregunta que se tiene que contestar es ¿cuándo? Y tiene que concordar con el Nuevo Testamento. ¿Cuándo vamos a estar con el Señor? Pues cuando Él venga. Y Filipenses, capítulo 1, y todos los textos que usan de aquí en adelante, ¿verdad? Dice lo mismo. Es una declaración de hecho. Algo que habrá de ocurrir, pero no contesta la pregunta ¿cuándo? ¿Cuál será el proceso que se llevará a cabo para que esto pueda existir? No contestan esas preguntas, sino que Pablo solamente está haciendo una declaración de hecho. Es por decir de esta manera, yo el sábado voy a estar en Houston, pero no estoy explicando la manera en cómo voy para allá. Voy a volar, voy a ir en carro, etcétera, ¿verdad? No estoy explicando el proceso, estoy declarando una declaración de hecho. Así nosotros también, y así el apóstol Pablo. Vamos a resucitar con un diferente cuerpo, ¿no? Sí. Un diferente cuerpo, no vamos a resucitar con el mismo cuerpo. No. Sangre y carne no puede heredar el cielo, ¿verdad? Sí. Solo que vamos a resucitar con un cuerpo diferente. Ya. Y uno dice, bueno, ¿cómo será posible eso? Bueno, cuando nacimos con un cuerpo. Dios dio el espíritu, ¿verdad? Y el alma. Entonces, para Dios no es imposible darnos un cuerpo espiritual. Ahora, ¿cómo va a ser? La Biblia no nos dice. Yo por eso no puedo decirles cómo será el cuerpo. Algo que sí fue interesante es que cuando Cristo se apareció a los apóstoles, dice que él iba pasaba por las paredes, ¿no? Bueno, ellos pensaban que era un fantasma, pero Jesucristo dice, tóquenme. Y aún se sentó con ellos a comer. Estuvo comiendo pescado, ¿verdad? Con ellos. Solo que eso sí sabemos, ¿verdad? Un cuerpo glorificado va a poder comer. Sí, sí. Pero mi pregunta es, ¿por qué se asustaron los discípulos pensando que era un fantasma? ¿Lo miraron diferente? ¿Miraron el cuerpo diferente? La Biblia no nos dice. No, hermano, se asustaron porque estaba todo cerrado y estaba él adentro aventado. Pues sí. ¿Ya? Ok. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Dios puede hacer posible todo esto. Sí, Todo. todo que quiera. Si nos dio un cuerpo terrenal, nos puede dar un cuerpo espiritual. Pero la Biblia sí nos enseña. ¿Arnoldo iba a decir algo? No, cuando Pedro lo miró en el agua también se asustó, ¿verdad? Sino que caminando sobre el agua, ¿verdad? Sino que también puede ser como un fantasma o algo, ¿verdad? Pero era él, pero lo miraban Ya. completo, ¿verdad? Yep. Pero lo que todo es posible, en otras palabras, todo lo que están mencionando es posible, porque miremos lo omnipotente que es Dios, lo que puede hacer. Ya. Mano, ¿quién, Alex? Sí, hermano, ya lo que iba a comentar es lo que hermano Lola dice, que cuando Cristo vino a la tierra, él tuvo un cuerpo como nosotros,
seno de Abraham, lo resucita con un cuerpo glorificado. Parecía que era el mismo, pero ya había algo de diferencia en ese cuerpo. Sí, Ya estaba preparado para ir al cielo. así es. Por eso cuando los discípulos lo ven irse al cielo, lo ven irse con su cuerpo. Sí, Y ha habido mucha controversia con ello, porque supuestamente se contradice que un cuerpo o carne y sangre no van a heredar el reino, ¿verdad? Y como Cristo se fue con su cuerpo, llevaba un cuerpo ya diferente, sí, ¿verdad? Un cuerpo ya glorificado, preparado para entrar al cielo. Por eso es que atravesaba las paredes, porque él ya había sido resucitado y tenía un cuerpo diferente. ya. Y Aunque es- parecía el mismo, ¿verdad? Mira, y esa es otra cosa que dicen los proponentes de esta doctrina falsa, la de medio Hades. Dicen que cuando Jesucristo aún todavía no era sido glorificado, se está refiriendo de que todavía no llevaba la cautividad hacia el cielo. Que la llevó y luego regresó. Y ya cuando regresó, entonces ya pudo él hablar y tener contacto con las personas. Pero no hay ningún texto que prueba eso. Solamente es su opinión de ellos. Ahora, cuando venga por segunda vez, los ángeles le dijeron, así como lo ven ellos, así Sí vendrá. Entonces, cuando dice, todo ojo le verá, va a venir con su cuerpo, Así es. un cuerpo glorificado, ¿verdad? Así es. Que pareciera que es el mismo, pero no. Así es. Y ahí va a haber algo diferente. Es un cuerpo celestial, un cuerpo terrestre. Así es. Solo que la lección de hoy en esta noche, hermanos, es simplemente lo siguiente, que estos versículos que se usan para justificar esta doctrina, los usan falsamente, porque el contexto no enseña nada. Miren, aquí en Efesios está hablando de la singularidad de la iglesia, del ministerio de la iglesia, y nos está dando a entender cómo Dios capacitó a ciertas personas de la iglesia, ¿verdad?, para poder edificarla. Y cómo se llevó a cabo todo esto. Ese es el contexto de aquí. Aquí pues miramos nosotros, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está hablando de la resurrección. Está hablando de la manera en cómo vamos a resucitar y qué es lo que va a ocurrir, porque el contexto lo enseña. Ya estuvimos leyendo. Y aquí en Filipenses miramos nosotros, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, ¿en dónde está el apóstol Pablo? Está en la prisión. Y él está enseñando, ¿verdad?, de que él está pasando por sufrimientos, está pasando por tiempos difíciles, y aún también enseña de que las personas que vinieron a visitarlo, ¿verdad?, también pasaron por tiempos difíciles. Por eso él dice, pues yo tengo una lucha, ¿verdad? Yo quiero irme con el Señor, pero no sé si irme o quedarme aquí, porque si quedarme aquí resulta que pues puedo hacer mucho más trabajo, pero irme con el Señor, ¿verdad?, pues mucho más mejor. Pero vuelvo a repetir, son declaraciones de hechos, no una declaración del proceso en cómo se llevará a cabo, porque todos entendemos. Esto no viene ni puede contradecir, ¿verdad?, la enseñanza del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo es el que más escribe sobre la resurrección de Jesucristo y no habla nada de lo que estas personas usan estos versículos en decir, sino que es totalmente diferente. Alguien está mintiendo. Y yo sé que el apóstol Pablo no. Yo sé que las escrituras tampoco. Solo que tiene que llegar al punto, ¿verdad?, que son los hombres que están mintiendo porque no pueden probar esto. El tiempo se me acabó. Si nadie más tiene preguntas o comentarios, vamos pues entonces a dar tiempo, mientras que el hermano camina para adelante para decir el canto de invitación. Si en esta tarde hay alguna persona que necesite las oraciones de la congregación, pues estamos listos para hacerlo. Vuelvo a repetir que no es que nosotros seamos mejores que usted, pero la Biblia nos enseña que debemos orar uno por el otro. Si acaso hay entre nosotros alguna persona que aún todavía no ha aceptado a Cristo Jesús y quiere hacerlo hoy, le invitamos para que lo haga. Mientras nos ponemos de pie y entonamos un canto de invitación. Puesto de pie, por favor.
número 36. Si estamos listos, cantamos. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener. Al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Sin cual hijo que necio pecó, mas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallará, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en tu sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada será de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El hermano que está indicado.